Menos ahí tienen ustedes los órganos de un sindicato. Tenemos la Asamblea General, Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo, que son prácticamente los órganos que se activan una vez se tenga la conformación de una organización sindical, que es la que estuvimos observando la clase anterior, ¿verdad? Entonces, en teoría ustedes ya tienen el mecanismo deme un segundo, el mecanismo para poder entender o comprender cómo es el procedimiento para la inscripción de una organización sindical. En términos bastante simples, como lo vimos en la clase anterior. Ahora, hoy veamos entonces cuáles son esas atribuciones que tiene la Asamblea General, el Comité Ejecutivo y Consultivo. Si alguien me puede leer el artículo 222, se lo voy a agradecer. Si quiere lo leo yo, Lick. Se me hace favor porque todos a la vez no se puede, ¿verdad? Ok, artículo 222. Son atribuciones exclusivas de la Asamblea General. A. Elegir los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo Consultivo por periodos no mayores de 2 años. B. Remover total o parcialmente a los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo Consultivo, cuando así lo ameriten las circunstancias y de acuerdo con los estatutos. C. Aprobar la confección inicial y las reformas posteriores de los estatutos. D. Aprobar en definitiva los contratos colectivos de trabajo y los pactos colectivos de condiciones de trabajo y otros convenios que de aplicación general para los miembros del sindicato. El comité ejecutivo puede celebrar ad referendum esos contratos, pactos o convenios y puede también aprobarlos en definitiva, siempre que la Asamblea General lo haya autorizado en forma expresa y limitativa para cada caso. E. Fijar las cuotas extraordinarias. F. Decidir el ir o no ir a la huelga una vez declarada legal o justa, en su caso por el tribunal competente. G. Acordar la fusión con otro u otros sindicatos y resolver en definitiva si el sindicato debe adherirse a una federación o separarse de ella. H. Aprobar o improbar los proyectos de presupuesto anual que debe presentarle cada año el comité ejecutivo e introducirle las modificaciones que juzgue convenientes. Y aprobar o improbar la rendición de cuentas que debe presentarle el comité ejecutivo y dictar las medidas necesarias para corregir los errores o deficiencias que se comprueben. J. Autorizar toda clase de inversiones mayores de 100 quetzales. K. Acordar por las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del sindicato la expulsión de aquellos asociados que se hagan acreedores a esa medida. L. Cualesquiera otra que expresamente le confieran los estatutos o este código o sus reglamentos o que sean propias de su carácter de suprema autoridad directa del sindicato. Y M. Las resoluciones relativas a los asuntos contemplados en este artículo deberán acordarse con el voto favorable de la mitad más uno de los afiliados que integran el quórum de la asamblea respectiva, salvo lo relativo a los incisos B y C de este artículo, en los que se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de dicha asamblea. Lo veamos B y C, que se necesitan voto de dos terceras partes. Vamos a ver, hijo, esa no me movió esto. Vamos a ver. El B sería remover total o parcialmente a los miembros del comité ejecutivo y del consejo consultivo cuando así lo ameriten las circunstancias y de acuerdo con los estatutos.
Correcto. Y, Muy bien, y, entonces significa que son las 2/3 partes, ¿verdad? y C, aprobar la confección inicial y las reformas posteriores de los estatutos. Muy bien, son esas dos únicas excepciones en donde no se requiere la mitad más uno, sino las 2/3 partes de la Asamblea General. Muy bien. El 223, si alguien lo puede leer, ¿Se lo leo yo? por favor. Artículo 223. El funcionamiento e integración del Comité Ejecutivo se rige por estas reglas. A. Es el encargado de ejecutar y cumplir los mandatos de la Asamblea General que constan en el libro de actas y acuerdos y lo que exijan los estatutos o las disposiciones legales. Sus funciones son, en consecuencia, puramente ejecutivas y no les dan derecho a sus miembros para arrogarse atribuciones que no les hayan sido conferidas. B. Sus miembros deben ser guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o empresas. Cuando se trate del sindicato de las mismas, de la profesión, oficio o actividad económica que corresponda, en caso de sindicatos gremiales o independientes. La falta de alguno de los requisitos implica la inmediata cesación en el cargo. C. El número de sus miembros no puede exceder de 9 ni ser menor de 3. D. Los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que desempeñen durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta 12 meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos. Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido periodo a menos que incurran en causa justa de despido, debidamente demostrada por el patrono en juicio ordinario ante tribunal de trabajo competente. El beneficio que se establece en este inciso corresponde igualmente a todos los miembros del Comité Ejecutivo Provisional de un sindicato en vías de organización. Para tener derecho al mismo, deben de dar aviso de su elección a la Inspección General del Trabajo, gozando a partir de tal momento de ese privilegio. E. El conjunto de sus miembros tiene la representación legal del sindicato y la misma se aprueba con certificación expedida por el Departamento Administrativo de Trabajo. Sin embargo, el Comité Ejecutivo puede acordar por mayoría de las 2/3 partes del total de sus miembros delegar tal representación en uno o varios de ellos, para todo o para asuntos determinados, pero en todo caso con duración limitada. Dicha delegación es revocable en cualquier momento y su revocación se aprueba mediante certificación del acuerdo respectivo, firmado por la mayoría absoluta de los miembros del Comité Ejecutivo y por el jefe del Departamento Administrativo de Trabajo, en su defecto por un inspector de trabajo. Ni los comités ejecutivos ni sus miembros integrantes, como tales, pueden delegar la representación del sindicato en todo o en parte, ni sus atribuciones o terceras personas por medio de mandatos o en cualquier forma. Las obligaciones civiles contraídas por el Comité Ejecutivo en nombre del sindicato obliga a este siempre que ellos hayan actuado dentro de sus atribuciones legales. G. Es responsable para con el sindicato y para con terceras personas en los mismos términos en que lo son los mandatarios en el derecho común. Esta responsabilidad es solidaria entre todos los miembros del Comité Ejecutivo, a menos que conste fehacientemente en el libro de actas que alguno de ellos, en el caso de que se trate, emitió su voto en contrario. H. Puede representar judicial y extrajudicialmente a cada uno de los miembros del sindicato en la defensa de sus intereses individuales de carácter económico y social, siempre que dichos miembros lo soliciten, expresen o está obligado a rendir a la Asamblea General, por lo menos cada 6 meses, cuenta completa y justificada de la administración de los fondos y remitir copia del respectivo informe firmada por todos sus miembros al Departamento Administrativo de Trabajo, así como de los documentos o comprobantes que lo acompañen. Igualmente, debe transcribir al mismo departamento la resolución que dicte la Asamblea General sobre la rendición de cuentas, todo dentro de los 3 días siguientes a la fecha de aquello. Muy bien. El Consejo Consultivo, pues es un artículo muy pequeño, dice, el Consejo Consultivo tiene funciones puramente asesoras y sus miembros deben de reunir los requisitos que indica el inciso B anterior. Y entonces, el inciso B anterior, solo tengo una versión aquí que me cuesta manipularla, se me corre de más.
Vamos a ver. Sus miembros deben ser guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o empresas cuando se trate del sindicato de las mismas, de la profesión, oficio, actividad económica que corresponda en caso de sindicatos gremiales o independientes. La falta de alguno de los requisitos implica la inmediata cesación del cargo. Son como los requisitos que tiene el comité ejecutivo. Yo lo quise regresar para que vieran la certeza respecto a lo que dice literalmente esto, que son funciones puramente asesoras y sus miembros deben de reunir los requisitos que indica el inciso B del artículo anterior. Bueno, significa entonces que nada más van a ser asesores, no tienen la misma función notoriamente del comité ejecutivo. Lo digo porque siempre se cae en el error cuando se indica que piden licencias, por ejemplo, en algunas empresas, algunas entidades del Estado, indican que son miembros del comité ejecutivo y como tal, pues quieren gozar también de la licencia sindical. No obstante, no la tienen porque solo tienen la calidad de asesoría y la manera en que se integra, digamos, o los requisitos que deben de cumplir ellos son los establecidos en el artículo B del artículo 223. Bueno, ese es un aclaratorio. Otro podríamos indicar, por ejemplo, aquí en el 222 que estuvimos leyendo, dice el encargado, dice B y C. Sus miembros deben ser guatemaltecos, no, ese es 222. Dice, la Asamblea tiene la facultad de remover total o parcialmente a los miembros del Comité Ejecutivo y Consejo Consultivo cuando así lo meriten las circunstancias de acuerdo a los estatutos. Bueno, y aprobar la confección inicial o redacción inicial y las reformas posteriores de los estatutos. Bueno, eso necesita una mayoría, digamos, calificada porque pide que sean 2/3 partes de los integrantes del comité de la Asamblea General. Entonces, el comentario que yo les traigo es el siguiente. ¿Han notado que o han escuchado que hay algunos órganos sindicales cuyos miembros del comité ejecutivo casi se han perpetuado en el cargo y no hay manera de sacarlos, dicen algunos comentarios, ¿no? ¿Y a qué se debe eso? Pienso que es una debilidad que tiene la propia norma en la cual exige a la Asamblea General que sean las 2/3 partes de la organización sindical que tengan la facultad para remover a cualquiera de los miembros o cambiarlo si así lo quieren. Dado que en algunos casos, imagínense que existan 30.000 afiliados. Y bueno, con esa cantidad de 30.000 afiliados va a darse una situación bastante particular. Y esa situación redunda en el hecho de que cómo van a reunir a un grupo considerable de, ¿cómo se llama?, de trabajadores, ¿verdad? Con esa cantidad va a ser casi imposible que se puedan reunir y pues obviamente eso va a provocar que al no lograr hacerlo, no se logren eh, no se logra remover del cargo a estos miembros del comité ejecutivo. Todas las demás funciones y atribuciones que tiene la Asamblea General, pues solo requiere el 50% más uno, salvo esas dos acciones. Bueno, ahora el 225, por favor, que alguien lo pueda leer. Solo uno que lo lea, por favor. Lo voy a leer yo. Bueno, Artículo gracias. 225. Son obligaciones de los sindicatos. A. Llevar los siguientes libros debidamente sellados y autorizados por el Departamento Administrativo de Trabajo.
de actas y acuerdos de la Asamblea General, de actas y acuerdos del Comité Ejecutivo, de registro de socios y de contabilidad de ingresos y egresos. B. Extender recibo de toda cuota o cualquier otro ingreso. Los talonarios respectivos deben estar sellados y autorizados por el Departamento Administrativo de Trabajo. C. Proporcionar los informes que soliciten las autoridades de trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos y no a la de sus miembros en lo personal. D. Comunicar al Departamento Administrativo de Trabajo dentro de los 10 días siguientes a la respectiva elección los cambios ocurridos en su comité ejecutivo o consejo consultivo. E. Enviar anualmente al mismo departamento un padrón de todos sus miembros que debe incluir sus nombres y apellidos, número de sus cédulas de vecindad y sus correspondientes profesiones u oficios, o si se trata de sindicatos patronales, de la naturaleza de las actividades económicas que como tales desempeñen. F. Solicitar al expresado departamento dentro de los 15 días siguientes a la celebración de la Asamblea General que acordó reformar los estatutos, que se aprueben las enmiendas a los mismos que sean procedentes y G. Publicar cada año en el Diario Oficial un estado contable y financiero de su situación que comprenda con la debida especificación el activo y pasivo del sindicato. Muy bien. Bueno, entonces ahora ya tenemos digamos, estos elementos, estas atribuciones, estas funciones que tiene la Asamblea, el Comité Ejecutivo, la Asamblea con estas observaciones que hice, ¿verdad? Y que posiblemente eso sea un efecto negativo en cuanto a la elección o la alternancia en los puestos del Comité Ejecutivo, ¿verdad? Lo que es la crítica que se tiene actualmente en cuanto a que se han perpetuado en el cargo. Luego las atribuciones del Comité Ejecutivo, el Consejo Consultivo con sus atribuciones que son muy limitadas, que solo son de asesoría únicamente, y las obligaciones propias de los sindicatos. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Les dije que iban a hacer un sindicato ficticio y entonces solo déjenme ver si tengo acá todavía en... Ay, sí, aquí lo tenía todavía. Por favor, me revisan y la dirección que les acabo de colocar en el mensaje. Ahí les tiene que aparecer el acta constitutiva de un sindicato, también el aviso de inamovilidad y los estatutos. Todo eso les tiene que aparecer. Por favor, véanlo de una vez y luego vamos a platicar qué vamos a hacer. Sí, licenciado, sí aparece. Bueno, por favor verifiquen si lo pueden descargar, porque me estuve recibiendo mensajes de la otra sección en donde me indican que no era posible. Sí, licenciado, sí deja descargarlo. Ah, perfecto. Excelente. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Con el acta constitutiva que tienen ahí, es una minuta, es un modelo básico, didáctico totalmente. En un futuro, pues ustedes podrán quitarle o agregarle más, ¿verdad? De acuerdo a las circunstancias de cada caso en concreto que tengan. Eso va a ser una libertad que ustedes van a tener al momento ¿cómo se llama?, de conformar una verdadera organización sindical. Por lo pronto, lo que van a hacer es crear un sindicato ficticio, le van a poner un nombre el que ustedes quieran y además le van a poner un nombre ficticio a la empresa que aparece ahí
van a colocar como mínimo 20 nombres con sus respectivos datos de identificación. Que ya la minuta ya está hecha, entonces coloquen el mínimo requerido en la ley. A la parte del documento de Word, lo que van a realizar también es lo siguiente: colóquenle una referencia, un comentario a la par e indican, digamos, el apartado de la identificación de los comparecientes al acta, en qué artículo del Código de Trabajo se encuentra. Luego, en el punto número 1, de igual manera, en qué artículo se encuentra, en el punto número 2 del acta, y de esa manera, pues ustedes van a ir analizando si el acta contiene o no los requisitos que la ley requiere. El aviso de inamovilidad, pues ya vieron, es algo muy sencillo. Les digo, en un futuro ustedes van a hacer algo mucho mejor, pero la idea es que yo pueda darles a ustedes la manera más simple de dar un aviso y ustedes pues ya a futuro puedan hacerlo un poco más elegante, un poco más formal, ¿verdad? Con los requisitos que ustedes estimen pertinente en un memorial. Y luego tienen los estatutos. También en los estatutos le van a colocar el nombre del sindicato, el nombre de la empresa, y ahí pues van a poder ustedes simular la existencia o la conformación de un sindicato. Algo que no les voy a acompañar es la solicitud de inscripción de un sindicato, con el objetivo de que ustedes redacten un memorial. En ese memorial ustedes pues identifican a los miembros del comité ejecutivo, hacen el planteamiento de que conformaron un sindicato y que pues solicitan la inscripción de una organización sindical conforme a los requisitos que establece el Código de Trabajo. Entonces, eso es algo que ustedes van a hacer. Luego voy a dar el próximo viernes un espacio para que vean ustedes, pues coméntenlo. ¿Cómo les pareció esa actividad? Creo que no puede ser una tarea, porque es una actividad que está elaborada, ¿verdad? Solo lo que quiero es que ustedes pues tienen algunos datos que hacen falta y que puedan tener un acercamiento mejor sobre el tema de la inscripción de una organización sindical. En el otro salón me decían, ¿y dónde lo subimos? ¿Y dónde lo subimos? Pues entonces lo suben a Moodle. Y si quieren, ¿verdad? Voy a abrirles después un espacio ahí y ahí lo pueden hacer, dado que solo es una actividad. Pero igual que ellos, les puedo aperturar un espacio para los que quieran subirlo, ¿verdad? Ya queda a discreción de ustedes. Sigue siendo una actividad, nada más, porque esa actividad, pues ya, insisto, ya tiene 5 minutos. Lo que sí estaba pendiente, y voy a hacer un paréntesis, el tema de la historia del sindicalismo, que creo que era para hoy. Ya les aperturé en Moodle ya el espacio para que suban esa actividad también, ¿verdad? Y lo puedan tener ahí. Vamos a ver, Rick dice, ¿qué memorial debemos elaborar? No alcancé a escuchar por interferencia. Es el memorial de solicitud de inscripción de una organización sindical, conforme a los requisitos que establece el Código de Trabajo. Entonces, es el cuarto elemento. Con esos documentos ustedes entienden fácilmente que no conlleva mayores complicaciones la conformación de una organización sindical, no conlleva. Pero el expediente puede, digamos, adicionarse más información cuando ustedes elaboren el memorial, cuando de repente les pidan requisitos adicionales y entonces les ponen una providencia de rechazo, ¿verdad? Dice, previo a continuar conociendo que el sindicato presente tal cosa. Y ustedes en otro memorial van a colocar y entonces van a colocar ahí que
atendiendo a la provincia de tal y tal, en el que solicitó tal y tal, se hace saber que se ha cumplido con tal requerimiento contenido en el expediente tal y tal, folio tal y tal, y así empieza a crecer el expediente, porque yo he visto desde 12 hojas hasta más de 100 folios, una instrucción de una organización sindical, y todo va a depender de la posibilidad o los rechazos, ¿verdad?, que se tengan y la manera en que los enmienden. Y además tienen que saber que va a haber dictámenes, ¿verdad?, de la inspección si procede o no, y luego la resolución correspondiente, y luego la publicación de la resolución en el diario oficial. Pues son documentos que se van a adicionar al expediente. Antes, hace ya bastante tiempo, yo les decía a mis alumnos que fueran al Ministerio de Trabajo y pidieran una copia. Sin embargo, la tendencia que se generó fue la siguiente. Dado que fue masiva la asistencia de mis alumnos, imagínense que son casi 500 cada semestre. Entonces, 500 alumnos tienen llegando al Ministerio de Trabajo, y a partir de esa fecha van a creer ustedes que ellos ya generaron un formulario, hay una guía para la inscripción de una organización sindical, y entonces ya no les dan a mis alumnos un expediente, sino que solo les dan la guía. Entonces ustedes pueden, si quieren, pueden buscar esa guía, está en el Ministerio de Trabajo, ya la entenderían de manera muy simple, dado que ya recibieron este curso, ¿verdad? Entonces, pues esa es la pequeña actividad que van a tener. Aquí me preguntan, dice, ¿cuánto tiempo va a dar el Moodle para subir actividades? Lo de la historia del sindicalismo en Guatemala tienen hasta el día de mañana, hasta las 11 de la noche. Lo de hoy van a tener hasta el viernes, no he abierto el espacio para que lo suban, ¿verdad? Pero háganlo por favor y me va a parecer que ese mismo día viernes vamos a comentar acerca de cómo vieron esa actividad. De repente, pues algunos temas, mire, se pone coma aquí, punto y coma allá, o pues esas cositas, pues definitivamente no las voy a atender, ¿verdad? Dado que les dije que es un modelo básico. Y lo demás, pues podemos ir solventando. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Silic, buenas noches. Buenas noches. ¿La tarea para el día de mañana es en Classroom o es en Moodle? En Moodle. Ah, ok. Ahí tienen ya abierto el espacio de la tarea para que lo suban en documento de Word para que no sea muy pesado. Muy amable, Lick, gracias. Muy bien. Bueno, ¿tienen alguna duda? No, licenciado. Muy bien, Sharon, gracias. Humberto, si lo puede subir en PDF, bueno, súbalo, y yo pensaría que no es muy cargado también, no muy pesado, ¿verdad? Telma, Buenas noches, licenciado. Disculpe, ¿usted podría compartir nuevamente el correo? Perdone. claro. No es correo, es un enlace. Gracias, licenciado. Muy bien, ahí está. Prácticamente con esos tres documentos ya tienen ustedes una idea un poco más clara de cómo se inscribe un sindicato. Yo nunca los atosigo con tanta información, si lo dejo simple para que me entiendan fácilmente, ya todo lo demás es pura deducción. Muy bien, jóvenes. Licenciado, disculpe, ninguna de las dos actividades tienen ponderación, ¿verdad? No, porque vea este que ya prácticamente ya se los tengo hecho, ¿verdad? Solo es para que hagan los cambios y ustedes, pues con hacer esos cambios, pues ustedes se vayan familiarizando
un poco más con la inscripción de un sindicato. Más que todo la lectura de ambos, tanto de la historia como de este Sí, ejemplo, ¿verdad? correcto, así es. Y que no se les olvide que a un costado de los documentos ustedes van a hacer el comentario y van a agregar el comentario ahí, decir artículo tal y tal, punto primero del acta constitutiva está en el artículo tal y tal Código de Trabajo. Quieren hacer algún comentario personal, lo pueden dejar ahí de una vez. Eso para que les vaya sirviendo a ustedes de guía. Gracias, Siquiera licenciado. unos 20 puntos para el final, aguante Fernando. Se manda Fernando, por Dios santo. Pues no. No, fíjense que dado que les estoy dando el material de esta manera, no justifica que les dé una ponderación, es por eso. Cuando doy puntos es cuando los dejo hacer todo a su libertad y entonces los forzo a investigar, a buscar, pero ahorita ya prácticamente se los dejé listo. Es por esa razón que no les estoy dando una ponderación con esto. En cuanto a lo otro, en cuanto a la lectura de la historia del sindicalismo en Guatemala, pues era lectura también y les pedí un pequeño resumen porque al final es una actividad, es una obligación que tiene. Entonces, esas son las razones por las que no pude hacerlo de ahora, ¿verdad? Entonces, el examen pues va a ser sobre los 40 puntos. No tengo otra actividad con alguna ponderación para poderles dar. ¿Algún otro comentario? Se manda Fernando, ¿verdad? Ya no puede ser con Fernando. Bueno, jovenazos, entonces, si no hay más dudas, se pueden ir desconectando y nos vemos el día miércoles. Gracias, Lic. Feliz noche, licenciado. Bendiciones, feliz Gracias. noche. Buenas noches, licenciado. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. licenciado.